Buenas tardes, Eva. Buenas tardes a los oyentes de Onda Cero. Aquí estamos puntualmente a nuestra cita en el tiempo habitual para la entrevista. Hoy contamos con un loreño al que me une una amistad entrañable y me une también durante toda mi trayectoria deportiva y periodística, el haber contado con él, además de con su amistad, haber contado pues con su colaboración, haber contado durante muchísimo tiempo, muchos años, el haber sido el hombre en aquellas etapas en que cubríamos y hacíamos fútbol modesto, fútbol base, ser una persona muy importante desde Radio 80 pasando por Radio Triana. Rafael García, buenas tardes. Buenas tardes, Bartolomé. ¿Qué tal estás? Muy bien, todo un orgullo y un placer estar compartiendo micrófono después de muchísimo tiempo contigo en esta que yo considero mi casa, Onda Cero Lora. Hombre, claro, tú después hablaremos también de eso, en el tiempo aquel que tú estuviste al frente de esta emisora, pero vamos a ir quizás por un orden cronológico. Tú te hiciste en un programa en que yo ahí no coincidí contigo, pero donde yo también partí, que era el programa que hacían en Radio Popular. Todavía no era ni COPE, un programa que se llamaba Marcador, donde estaba Pepe García, Isidro, había una serie de personas donde yo estuve, yo entré ahí de la mano precisamente de un gran profesional como fue Antonio José Vázquez, el Pajarito, que era el que coordinaba o llevaba la redacción, hasta que se produjeron una serie de incidentes que tuvo que dejar la emisora, ¿no? Tú empezaste ahí, ¿no? Haciendo ya algunas crónicas o dando resultados. Exactamente, dando resultados más que nada y un fiel oyente. El gusanillo de la radio, yo era un simple aficionado al fútbol y era radioaficionado también. Entonces lo de la radio me viene por ahí, por radioaficionado. Primero empezamos un grupo de aquí de Lora en un radioclub que había, en la 27, que es lo que se llevaba entonces. Posteriormente pasamos ya a los 2 metros y de ahí me vino la piquiña esta hacia la radio, coincidiendo que era también un forofo, un aficionado al fútbol y sobre todo al fútbol modesto y a la cantera. Pues era un fiel oyente del programa este de Pepe García, que era de Cazalla de la Sierra, quiero recordar. Este hombre tenía todas las noches, tenía un programa en el cual hablaba de los equipos modestos, hablaba de la cantera, hablaba de la selección sevillana de juveniles, de infantiles, un programa que aquí en Lora tenía muchísima audiencia. Y después el sábado tenía la previa de la jornada del fútbol modesto, que era la regional, se llamaba, todos los sábados a las 9 de la noche, y el domingo por la tarde-noche también, pues tenía Marcador, con las crónicas y resultados de la jornada deportiva en el fútbol modesto, en la cantera, que aquí en Lora, precisamente, el que empezó de corresponsal con Pepe García en Radio Popular fue Enrique Emilio Gómez Liñán, que desde aquí le mandamos un saludo a Enrique Emilio. Y sí, ese fue el comienzo de la radio y la vinculación de la radio y el fútbol. Estamos hablando que esto fue finales de los años 70. Esto fue finales de los años 70, sí. mediados. Sí, mitad, sobre 74, 75, de lo que tú me estás hablando. Exactamente. Y cuando porque entonces... estamos hablando de onda media, no estamos hablando ni siquiera de... No, de frecuencia modulada ni pensarlo, de onda media y ni la COPE, era Radio Popular. Sí. Porque yo empecé siendo Radio Popular porque yo empecé en el año 73. Sí. Entonces, los programas así dedicados al fútbol modesto, quiero recordar que era en La Voz del Guadalquivir, que colaboraba Manolo Carmona, el que también ha fallecido recientemente. Desde aquí vamos a darle un más sentido pésame a toda su familia. Un buen amigo mío también. La última vez que lo vi en el campo Orbeti, ya estaba el hombre, iba en silla de ruedas, estaba el hombre fatal, y un hombre que ha hecho muchísimo por el fútbol modesto. Y Manolo Carmona fue de los primeros partidos que se retransmitieron aquí en Lora, fue Manolo Carmona en La Voz del Guadalquivir, que entonces quizás estaba José Antonio Sánchez Araujo, empezó... Sí, estaba Pepe Nieto y Antonio Gómez, eran los dos, y Sánchez Araujo que empezó, pero que ya después se fue a la serie. Sí. Bueno, pues Manolo Carmona, yo tengo el recuerdo de un partido, Lora-Inia, que eran los dos equipos punteros en la regional en aquellos entonces. Había una rivalidad grandísima. El Inia era un equipo de San José de la Rinconada, y había una rivalidad. Lora-Inia se disputaban los primeros puestos en la clasificación en la regional todos los años, y además cuando el
Lora iba a la Rinconada a jugar con Línea, aquello era el partido de la jornada, iba medio Lora, y cuando yo pasaba al contrario, cuando Línea venía a que Lora, se llenaba el campo. Y Manolo Carmona, pues echaron un cable desde la piscina Satiana, tiraron un cable, que entonces los teléfonos creo que no eran ni de ruletilla todavía, tiraron un cable a la grada del campo del Lora y desde allí retransmitió. Si eso se hacía, tú quitabas la parte del auricular que tenía dos pivotitos y con unas pinzas se conectaba ahí. Ese cable iba a la mesa mezcladora, que se llamaba Itamen, que era la marca que entonces y de ahí pues tú ya mandabas el sonido, se mezclaba y se mandaba a la emisora a través de ese cable a través del teléfono. El sonido se pueden imaginar nuestros oyentes cómo era. Sí, aquello fue una novedad en el campo de fútbol, que estaban radiando un partido del Lora, aquello fue toda una novedad aquí en Lora, siempre. Bueno, y fueron pasando los años, cuando llegan las FM, a mí ya me contratan, yo ya lo he contado para Radio 80, y es cuando yo te conozco a ti y cuando yo tiro de ti, en un programa que habíamos comenzado nosotros, también que era un programa los domingos por la mañana, donde dábamos toda la actividad de los diferentes campos, nombramos una serie de corresponsales, yo contaba ahí con Pepe Doblado, que era el hombre fuerte conmigo, que dábamos casi diariamente, y dentro del programa de las 8:30 de la tarde, había una sección de unos minutos para informar, y después el fin de semana, el domingo, que era nuestro fuerte. Estamos hablando del año 82, 83. Yo estaba recién licenciado y Luis Carrasco Hernández me llamó para la directiva del Lora, para formar parte de la directiva, pasó una mano, y bueno, entré en la directiva, empecé a trabajar con ellos, tal y cual, y entonces llamaron del periódico, no dijeron ni ABC ni el Correo, han llamado del periódico de Sevilla a ver si alguien quiere mandar la crónica de los partidos del Lora. Bueno, pues yo me ofrecí, bueno, pues yo la mando, cogía las alineaciones, tal y cual, y era con Manolo Carmona, que se mandaba los domingos por la tarde a taquigrafía. Los domingos por la tarde mandaba la crónica a taquigrafía y él la publicaba el martes, que era cuando entonces el día, como el lunes no había periódico, porque entonces no había, pues se mandaba la hoja del lunes, entonces lo que había la hoja del lunes. Y bueno, ya empecé a colaborar con Manolo Carmona, le mandaba las crónicas. Y un día me llama Juan Martín del Correo Andalucía. Eran además ellos dos se disputaban un poco, había pique entre los dos. Bueno, pues yo con mi poca maldad y mi poca, tampoco el saber, porque en el tema estaba totalmente verde, me llama Juan Martín que si quería colaborar con él. Él sabía ya además que estaba colaborando con Manolo Carmona. Bueno, pues me mandan la crónica, vale, pues yo... Claro, y aquel martes salió la crónica en el Correo y salió en el ABC. Me llamó Manolo Carmona. Es una fiera, que como era aquello, que le había mandado. Y Manolo, yo lo he hecho sin maldad ninguna. A mí me ha llamado este hombre, ¿qué más me da pasársela a uno a otro? No, vos tienes que decidir entre uno y otro, porque ya me empezó a contar lo que tú dices, la pugna y la rivalidad que había. Digo, no. Los dos están ya fallecidos. Exactamente. No, dejamos simplemente Y me quedé con Manolo Carmona y estuve, yo qué sé, 15 o 20 años con Manolo Carmona, y me uní una amistad grandísima con Manolo, y cada vez que grababa un disco, el disco que le hizo a la ópera, un día se presenta en el mensajero, el cartero en mi casa, con una caja como un demonio. ¿Esto qué es? Remite Manuel Carmona Rodríguez, y era una caja de discos que había que era letra y de banda de música, marchas procesionales también. Cada vez a mí me lo mandaba, incluso él entraba en la afición Opine, sí. Pobre Manolo, contando y presentaba todo lo que tú has dicho con ese disco, con lo que componía. Y ya perdí ya dejé de colaborar con él, yo ya me casé, he seguido en el trabajo, y un día a los 10 o 15 años estoy en el trabajo y recibo una carta. La carta ponía remite Manuel Carmona Rodríguez, pero claro, no sabía mi dirección, había perdido mi teléfono, había perdido todo, y era cuando estaba haciendo la enciclopedia del Betis y necesitaba información sobre Andrés Aranda, que nació aquí en Lora, y necesitaba una partida de nacimiento de Andrés Aranda, necesitaba y ponía en la carta: Rafael García, ex corresponsal de ABC, funcionario de justicia y amigo mío, Lora del Río, Sevilla. Dice, y te llegó. Dice, poniendo esto seguro que le llega. Me llegó la carta. Era un personaje, Manolo Carmona era un personaje.
Era cartero, por la mañana. Sí, claro, él trabajaba en el polígono de San Pablo, en la oficina. Yo he ido muchas veces, pues yo vivía en Kansas City, cuando era mi oficina, cuando me mandaban un paquete o algo, una cosa, yo tenía que ir a recogerlo a esa oficina y estaba allí Manolo Carmona. Yo le preguntaba, Manolo, ¿pero tú dónde sacas el tiempo? Sí, los nervios que tenía, que muy buena persona. Vamos desde aquí volver a mandarle un abrazo grande allí donde esté y que nos estará escuchando. Exactamente. Estamos en el 83, sí, fue al principio del 83, cuando empezamos nosotros con la programación a través de Radio 80. Nuestra emisora estaba en la Torre de los Remedios. Exactamente, pues yo recuerdo... República Argentina 24, planta 12. Yo fui un par de veces a Torre de los Remedios, exactamente, y me llama Pepe Doblado, y después hablé contigo, diciendo, bueno, como ya leía las crónicas en ABC, pues consiguió mi número de teléfono y me dijo que si quería colaborar con la redacción deportiva de Radio 80, con la crónica yo empecé con las crónicas del Lora y le dije que sí. El problema era cuando el Lora jugaba por la mañana. Cuando el Lora jugaba por la tarde no había problema porque se grababa la crónica cuando terminaba el partido por la tarde. Pero por la mañana tenías que salir a dar el... Aquello era todo una odisea. Aquello era todo una odisea. Cuando se crea en la federación la página donde los propios árbitros dan toda la información, se ha convertido el árbitro en el corresponsal de la federación, porque te tiene que dar en el descanso el resultado, y media hora después de terminar el partido tiene que tener colgada la crónica. Yo después que yo participé en eso de una forma activa en la creación de eso, imagínate cuando había pasado todo el quinario de cara a ver cómo se daba la información de cualquier partido, cómo se daba desde aquí, desde el Lora o desde otros puntos, porque tú te convertiste en la persona que hacía, en el periodista que hacía en la zona el partido de la jornada. Cuando el Lora jugaba en Lora había menos problemas porque teníamos la Peña Flamenca en Lauré, que está frente al campo de fútbol. Entonces yo pegaba un toque desde la Peña en Lauré, Pepe Doblado me llamaba y tú ya me metías en antena antes del partido, en el descanso y al final del partido. El problema era cuando había un gol o había lo que sea, que había que salir corriendo a la Peña, llamar, y mientras tanto... No te podía marcar otro gol. Tenías que dejar a alguien... Que te contara al volver. Aquello era una odisea, pero bueno, sí. Más o menos se sobrellevaba. El problema era cuando el Lora jugaba por la mañana fuera. Jugaba en Ozuna, jugaba, que te digo yo, donde le tocara. Cuando llegaba al campo de fútbol, llegabas al pueblo, lo primero que tenías que buscar era el campo de fútbol y un bar o una gasolinera o algún teléfono público. Te voy a contar un secreto. ¿Tú sabes cómo se conseguían la mayoría de los resultados? A la hora de confeccionar pues todos los partidos y todo eso a través de los cuarteles de la Guardia Civil, porque siempre entonces era obligatorio que una pareja de la Guardia Civil fuese al campo, y entonces te daban siempre, alguna vez te colaron alguna errata y tal, pero lo normal es que te dieran el resultado bueno de esos partidos. Yo recuerdo en Brene, el Brene estando en tercera, cuando jugaba en La Milagrosa, un campo de tierra, que le pasaba un cable de la luz por lo harto, un cable de alta tensión, aquello era... Grandes entrenadores fueron entrenadores del Brene. José Antonio Viera, el primero que yo tenía en mente. Exactamente, José Antonio Viera fue entrenador del Brene en tercera división. Además hizo 2 o 3 campañas muy buenas. Que un partido le cerraron La Milagrosa, tenía muy buena relación con el Lora, un Brene Chiclana, y se jugó aquí en Lora. Entonces Brene, pues el casino, había que ir desde el campo La Milagrosa hasta el casino, que había que recorrerse medio pueblo. En Palma del Río era una cafetería que ya le tenía echado el ojo. Bueno, pues cada vez que había una incidencia o en el descanso del partido, a la cafetería. En Ozuna me acuerdo que era una gasolinera que tenía un teléfono. Hablé con el hombre, bueno, sí, y desde allí dábamos igual que hoy. Igual que hoy, que dan a cualquier hora, te metes en internet y tienes todos los resultados. Fíjate. Eso es lo que yo te decía, la página de la Real Federación Andaluza de Fútbol es la que te ofrece de una forma más fidedigna, más clara, pues todos los resultados, porque los árbitros se han convertido en los corresponsales. Exactamente, de los partidos. Es que hoy en las redes sociales, con los teléfonos móviles, yo recuerdo el primer teléfono móvil que yo vi en un campo de fútbol, lo traía José Pernía, que era corresponsal en Alcalá de Guadaira, un hombre ya mayor, un hombre ya que tenía 70 y tantos años. Se presentó aquí en Lora, jugaba en Lora con el Alcalá, y él daba para Radio 80 y también retransmitía para Radio Guadaira.
y se presentó José Pernía, pues una caja de zapatos. 5 o 6 kilos. Aquello cargado. Y además la batería duraba muy poco. Sí, una era de batería. Pero eso duraba muy poquito. Tenías que conectar. Yo me acuerdo de haber hecho ya con los equipos profesionales. Sí. El primer teléfono que yo vi lo vi en el año 88, en una vuelta ciclista a Andalucía del año 88. Ya en el 89, que yo hice la Vuelta a España como jefe de grupo y ya utilizamos, pero el problema es que no había cobertura. Claro. Tú te ibas en determinados puntos, igual que hoy, que tiene cobertura en todos lados. Aquello era un matraco que era impresionante. Y el tamaño de cualquier teléfono, pues está aquí. Aquello pesaba 5 kilos. Sí, una mochila era muy parecido a lo que utilizaban los limpiabotas, donde se ponía el pie para hacer el Exactamente. Ahí es donde se colgaba. Ese parecido me vino a mí cuando lo vi. Me acuerdo que yo era una novedad, todo el mundo pendiente del teléfono móvil aquel. ¿Qué recuerdas de aquella época, Rafael? Yo tengo buenos recuerdos de aquella época. La cantidad de amistades que se hacen, la cantidad de anécdotas que se tienen en aquella época. La radio, ya te digo, el informar. A mí me gustaba el llegarle a la gente con la información. La cantidad de pinitos que teníamos que hacer porque estamos hablando de Radio 80, pero antes de todo esto empezamos en Radio Lora. Bueno, aquello era para verlo. Aquello para haber tenido un vídeo, haberlo grabado en la casa de Antonio Olivero, en la Plaza Zati. El estudio era en la habitación del hijo. La mesita de noche era el micrófono, pues se ponía el micrófono y la emisorita, una emisora que llegaba al Puente del Río, que no llegaba más lejos. Lo que era la población de Lora. La población. Y nos sentábamos en la cama. Yo iba todos los lunes a las 1:30. Chema Ramírez, que para descanse, era el que estaba todos los días de 11 a 1, y yo iba los lunes a las 1:30 a dar la crónica del Lora y de la cantera y eso. Eso fue en casa de Antonio Olivero, que ahí tuvo un mérito tanto Antonio como la mujer, porque aquello era la mujer limpiando el piso y todos los días pisándole. Marí, que vengo a dar la crónica de no sé cuánto. Pasa. La mujer nunca puso una mala cara, y ahí fue el comienzo de la radio en Lora. Antes decían que hubo Radio Setefilla, que emitía desde la iglesia, pero bueno, lo que nosotros hemos vivido fue el comienzo de la radio en Lora. ¿Esa emisora emitía ya en FM? Eso era en FM. Que no, porque la que tú me dices, la mejor, de Radio Setefilla, sí emitiría en onda media, porque sí, entonces no había FM, porque me estás hablando de los 60. De los 60 o quizás antes. Y aquello era, retransmitía un partido, si difícil era para Radio 80, unos años antes. Yo recuerdo que de los primeros partidos que se retransmitieron fue un Palma Lora, con una emisora de 2 metros en un Super Miraflori, 131, con la antena de 2 metros, y Antonio Olivero, que tenía en su casa el equipo, pues desde ahí vamos dando conexiones al campo del Palma. En la Rinconada nos llevamos también la emisora, no había cobertura, uno de nosotros tuvo que subir a los focos para colocar la antena, aquello vamos de circo. Y desde como esa, después pasamos al Palo, que llamamos el Palomar, que allí el Palomar era el Casino de la Roda, frente a la Casa de la Virgen. Allí se llevó Antonio a los estudios, y ahí como anécdota te puedo decir que una tarde estábamos allí y nos dijeron que en Los Quinteros, en el Bar Los Quinteros, estaba Gordillo. El Engordillo en la primera etapa del Betis, antes de irse al Madrid. Gordillo siempre ha tenido mucha vinculación con Lora. Claro, porque su padre trabajó aquí. Su padre y jugó en el Lora. Jugó en el Lora y además trabajó. Trabajó en la Petra, por lo visto, y tenía primos. Y entonces vino con uno de sus primos, vino a entregarle un balón a un chiquillo que estaba enfermo, y nos dijeron, pues Gordillo está en... Bueno, salí corriendo en busca de él. Digo, Gordillo, mira que estamos aquí, una emisora que estamos empezando, si te querías acercarte. Pero el muchacho no lo dudo. Espérate, voy a terminar el refresco. Y se acercó y estuvo allí con nosotros, eso pues, más de 1 hora, más bien que la más. Y de allí pasamos a la biblioteca pública, que ahí tenemos una anécdota. Yo colaboraba con Radio 80 y Pepe Doblado colaboraba los domingos por la noche, colaboraba conmigo dándonos a Radio Lora todos los resultados que daba también a Radio 80. Entonces no tenemos forma de llamar a Pepe Doblado. Teníamos un teléfono, pero el ayuntamiento le había puesto un candado. El teléfono era de ruletilla y no podíamos llamar. Bueno, allí estábamos los 4 o 5 que estábamos siempre allí pendientes de aquello, y uno de los más espabiladillos dice, te vamos a llamar.
descolgaba el teléfono y donde se cuelga el teléfono, el 1 era el 1, el 2, el 3, como el Morse, dándole, y así llamábamos todos los domingos por la noche a Pepe Doblado, y los aficionados del Hora al fútbol tenían todos los resultados el domingo por la noche. Cuenta eso, que hincapié. Se podía marcar como si fuese el Morse. La ruletilla tenía un candado puesto. Sí, no, tú no podías, pero por los puntos. Donde se colgaba el teléfono. Si el interruptor de cuelgue. Exactamente. Si quería marcar 1, tienes que darle el 1. Quería marcar 4, 1, 2, 3, 4, le marcaba. Y todos los domingos por la noche llamábamos a Radio Senta, Pepe Doblado, la cantidad de cosas que tenía que... Eso estamos. Lo digo ya porque ha prescrito, claro, era propiedad del ayuntamiento. Eso fue del 82, 83, porque ya en el 84, final del 84, principio del 85, yo cambié de. A Miguel de Mañara. A Radio Triana, yo cambié a mi Radio 80, se vino casi abajo, la compró Antena 3, yo me fui el 30 de junio del 84 a Radio Nacional. Y el 24, eso ya lo hemos contado hace pocos días, porque hemos entrevistado precisamente al que fue después director general de esta casa, a Ricardo Vaca, que era el director de Radio Triana, como me fichó a mí. Entonces todo lo que habíamos tenido en los años anteriores en Radio 80 no lo llevamos a Radio Triana. Ahí habíamos avanzado ya porque habían pasado ya 2 años. Estamos hablando ya en el año 85, 85, que es cuando hacemos lo mismo que en Radio Triana, pero ya lo mismo que en Radio 80, pero ya en Radio Triana, ¿no? Sí, pasó la misma redacción deportiva y los mismos corresponsales que estábamos en los pueblos pasamos a Radio Triana. Y ya te digo, fue también el año que el Palma del Río estuvo en tercera. Cuéntanos ahí, porque ahí hay muchas anécdotas. Tú eras el hombre que hacía las crónicas de Palma del Río. De Palma del Río. Ya en tercera división. En tercera división, aquello fue. Palma vivió aquel año, el pueblo vivió totalmente volcado con el equipo. Además, el Córdoba estaba en tercera división aquel año. Y no te digo nada, el partido. El Palma del Río Córdoba, aquello fue. Hubo un incidente que me cogió a mí en el campo. Jugaba entonces Rafa Paz, fíjate, en el Sevilla Atlético, que le tiraron una silla de ruedas y le dio a Rafa Paz en la cabeza. No sé si te acuerdas de ese incidente. No me acuerdo de ese incidente. Sí, se suspendió el partido, el árbitro tuvo que suspenderlo. Estando el Palma del Río en tercera división. En casa era imbatible. Me parece que lo entrenaba José Ángel Moreno. José Ángel Moreno estuvo entrenador en el Palma, y después estuvo Antonio Sánchez Caler, que también tuvo muchísimos años de entrenador del Palma, pero José Ángel Moreno estuvo, y de aquí de Lora estuvieron varios jugadores. Estuvo Paco, estuvo Raya, estuvo Martínez, que jugaron en tercera división con el Palma. ¿Qué anécdota puedes contar de esos campos? ¿Que tuviste algún incidente con los aficionados? ¿Tuviste anécdota de 40.000? Mira, la cabeza me viene ahora mismo. En Torreblanca fuimos, Chema Ramírez y yo fuimos a radiar Torreblanca Lora. El Diablo Rojo Lora está en Torreblanca. No te digo nada, el ambiente de lo que había allí. Bueno, pues llegamos, entonces teníamos microfónica, solicitamos una microfónica, y aquello fue ya para Onda Cero Lora. Y llegamos, entonces en la puerta, venimos de Onda Cero Lora, han dejado un cable instalado. Sí, ahí, en el tejado, en lo alto de los vestuarios. Bueno, y para subir, no, ahí no se puede subir, ahí no hay escalera ni nada. Sí. Bueno, pues nos apañamos allí hasta que nos dieron una escalera hasta de los albañiles y subimos. Y allí había 2 posibilidades en esa época con las líneas microfónicas: o 4 hilos o 2 hilos. 2 hilos simplemente emitía y no sabía lo que estaba llegando, o 4 hilos que ya tenías tú lo que se llamaba un retorno y te podías hablar perfectamente con... Sí, teníamos retorno con la emisora de Lora. Bueno, pues empezamos a retransmitir el partido. Marcó el Lora primero, marcó el Lora el segundo. Se formó un ambiente aquello, y yo miraba a Chema me miraba a mí. Vamos a ver cómo vamos a salir de aquí. Cuando nos dimos cuenta, no habían quitado la escalera. Y el partido se terminó, y nosotros y encima a todos, a los de Lora, a ver si buscáis por ahí la escalera que estaba aquí. La escalera la habían quitado del medio. ¿Para que no pudiera bajar? No estuvimos así hasta que ya la encontraron, a torzolazo, ¿no? Hasta que ya un hombre se presentó, venga, nos dijo de todo, y recogimos y nos fuimos, porque muchas veces pagaban con la prensa, pagaban muchas veces los desastres de los equipos. Vamos a situarnos. Otra anécdota que te quería contar también fue ese fue quizá el primer partido que se retransmitió ya más formal y entero para Lora, que eso fue en Radio Lora. Fue un Ayamonte en regional preferente, el grupo era Huelva y Lora. El año anterior, el entrenador del Lora ese año fue Pepe Ortega,
que después pasó a la cantera del Sevilla. El otro día el seleccionador nacional nos habló de Pepe Ortega. Pepe Ortega, sí. Porque en su etapa de jugador era el segundo entrenador con el Sevilla. Que era del bigote. Sí, era Ascargorta. Estuvo con Ascargorta. Y Pepe Ortega llegó a entrenar en Oviedo a la primera plantilla. No, y al Sevilla lo entrenó en 5 o 6 partidos. Bueno, yo me acuerdo que debutó en Oviedo. Sí, 5 o 6 partidos. Echaron a Ascargorta y se quedó el de. Y el otro día, la entrevista que hicimos con el seleccionador, vaya desde aquí nuestra felicitación, porque yo hasta me emociono hablando de cómo lo está haciendo. Aquí se desnudó totalmente ante estos micrófonos y contó y se mostró cómo está haciendo ahora, de el grupo que está haciendo, que apostaba muy poca gente por Luis de la Fuente, ¿eh? Yo ayer viendo el partido me emocionaba por España, pero me emocionaba también por Luis. Yo le había mandado, yo tengo contacto con él, ¿no? Después del partido frente a Croacia lo felicité. Normalmente tarda 3-4 días en contestar, porque imagínate la cantidad de WhatsApp que tiene, pero vamos, me respondió diciendo gracias, vamos a ver lo que podemos hacer, vamos poquito a poco, pero vamos a dejar. Bueno, pues Pepe Ortega fue el año anterior el entrenador del Boyullu y lo hizo campeón, pero dejó muy mal sabor de boca en la provincia de Huelva. Al año siguiente lo ficha el Lora, era Pepe Nieto, que en paz descanse, era el presidente del Lora, se lo trajo a jugársela para ascender a tercera, y él se trajo también unos varios jugadores de su confianza, de todos los jugadores como se movía entonces la categoría de fútbol. Donde iba el entrenador llevaba jugadores de su confianza. Pues todos los pueblos de Huelva que visitaban Lora, allí aquello era horroroso, había incidentes en todos lados, pero todo era por el entrenador, por la imagen que había dejado el entrenador el año anterior. Y estaba Ayamonte primero y Lora segundo, y se jugaba el Ayamonte Lora. Entonces nos dijo Antonio Olivero de retransmitir el partido. Bueno, a ver cómo se puede retransmitir. Hablamos con Antena 3 de Ayamonte, desde el campo mandamos la señal a través de Antena 3 Ayamonte, del campo a la emisora, y de Antena 3 Ayamonte por teléfono aquí a Radio Lora. ¿Y lo pudiste hacer? Lo pudimos hacer perfectamente. Pero claro, una peña de Ayamonte que había, que no sé si habrá más peña de Ayamonte, pero aquella estaba medio pueblo. Se puso, a nosotros nuestra mesa era un velador de un bar, y justo delante se nos puso la peña esta de Ayamonte con un tambor que era media mesa de esta. Y así nos tuvimos que aguantar el partido entero y recibiendo toda clase de insultos. De lo más bonito que uno decía, que era horroroso. Aquello fue. Y de ese como esa, yo qué sé, te puedo contar 40.000 anécdotas, porque en todos los partidos había algo, pero ya te digo, ahí en la parte bueno, de un entrenador, no voy a decir el nombre, de tal otro equipo aquí en Lora, eso fue en el campo en Lora, y eso era yo directivo. Está el otro equipo avanzando, jugando de noche, y que el otro equipo nos comía, y venga a atacar. Y hay que parar ritmo, apagar la luz. Y mandó a apagar las luces del campo, y tuvo un cuarto de hora la luz del campo a apagar los fusibles, que se han ido los fusibles, y de ese como esa. Llega un momento en que Onda Cero Lora empieza a funcionar, se producen una serie de cambios y se te ofrece a ti la delegación, la dirección. Primero yo tuve 4 o 5 años estuve llevando el deporte, cuando Manolo Prado era que sigue siendo todavía, creo, el director en Granada. Sí, yo algunas veces hablo con él, y por Facebook también nos seguimos, y sigue siendo director de Onda Cero Granada y Motril, creo que lleva las dos emisoras. Estoy haciendo el deporte y llega un momento, Manolo Prado ya se va, empiezan a venir 2 delegados, 3 pasaron por aquí, nos llegaron a cuajar. Yo llegué hasta buscar casa, pero no me incorporé. Yo me acuerdo, fui yo contigo, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Con tu mujer Gracia, tu primera mujer, que en paz descanse. Sí, fuimos y estuviste a punto Estuve a punto. Y después le dije a Ricardo, que ha sido nuestro invitado hace 3-4 programas, porque Ricardo hoy es el CEO propietario de Barlovento, que es la empresa que controla todas las audiencias de televisión en España. Así que ya contamos todo el tipo de cosas. Y quería que, ya después fue Juan José Borja el que quería que yo fuese director. Aquí acepté,
pero en los últimos minutos yo me acuerdo tengo necesidad que me llamaste a ver si buscamos por ahí algo tal y cual, y viniste una tarde con tu mujer, sí, y estuvimos viendo exactamente, y que yo me acuerdo también que te decías que yo vas a dejar el micrófono, tú que tienes el sitio que tienes ahora mismo vas a dejar el micrófono, y en el momento que dejes el micrófono se olvidan de ti, claro, se olvidan de ti, y yo creo que hiciste bien en seguir con el micrófono y ya está. Yo creo que sí. ¿Cómo fueron aquellos años? Entonces la emisora iba al cierre, la emisora iba a quedarse como estaba Carmona, de repetidor de Sevilla. Entonces, a través tuya, porque ahí también influiste tú lo tuyo, me llamó el director regional, Pepe Fernández, y me dijo, bueno, me ofreció la delegación, que si yo quería hacerme cargo, más que nada para la emisora está por los suelos, me dijo, la emisora está por los suelos, lo poco que se haga, eso queda hecho. Entonces estuvimos hablando, tal y cual. Yo tenía mi trabajo por la mañana, era funcionario de juzgado, funcionario, y claro, tampoco tenía necesidad de meterme en eso, pero bueno, como me gustaba tanto, y bueno, pues vamos a hacernos para adelante, porque la emisora se iba a cerrar, porque la emisora dijo que se cerraba, que va a perder hora una emisora de esta categoría. Y entonces una de las primeras cosas que le pedí a Pepe era tiempo local, porque claro, la programación local era de 12:30 a 2 el protagonista. Entonces nosotros con eso no hacíamos nada, nosotros con eso nos levantábamos la emisora. Entonces yo empecé a hablar con los compañeros que había tenido en Radio Lora, que yo era un grupo humano que... Y entonces Pepe nos dejó de 7 de la tarde a 10 de la noche. Nos dejó 3 horas por la tarde para programación local. Entonces ahí... Pudiste salvar... Ahí entró, ¿qué te digo? Pedro Toro, que había sido futbolista en el deporte, que un trabajador incansable, un hombre que estaba todo el día trabajando en el campo, venía por la tarde, se duchaba, se metía allí, le daban las tantas de la noche allí metido en... Bueno, todo lo que te diga de Pedro Toro es poco lo que trabajó en Onda Cero, y los domingos, los fines de semana, con el equipo a viajar para arriba y para abajo. El tema de la información lo llevaba Pastora García, que era periodista, mi prima. Había terminado periodismo hacía poco, sí, y claro, le vino como anillo ardeo también para... Yo me acuerdo porque yo influí un poco, como tú sabes, para que esto se consiguiera. Exactamente, tú fuiste... En el flamenco estaba un guitarrista profesional, que era Paco Baeza, pues por allí pasaron cantadores flamencos. Entonces así fuimos en Los Toros, en una tertulia que iba el jeringuero, iba el Pepe del Toro, Joaquín López. En música, un DJ, había un programa de actualidad de marujeo, de revistas y cosas de esas que lo hacía Xari Barrera, Emilio Campos, de Semana Santa, o sea, que de todo un poco, de asesoramiento jurídico. Logré llevarme a Cecilio Cano, abogado de Sevilla, que venía mucho por aquí por Lora, y la gente le escribía, le mandaban... Y él que era una consulta, y hacía las consultas. Aquello tuvo aceptación. Claro, el problema era la publicidad, que había casas que llegábamos, casas comerciales, y habían tenido problemas anteriormente con la emisora y no querían ni oír hablar de Onda Cero. Entonces ahí estaba mi trabajo. Tu habilidad. Exactamente. El ganártelo otra vez. Exactamente, y ahí es donde empezamos a florecer y a levantar un poquito, y yo creo que gracias a ese trabajo, gracias a ese gran equipo humano que aquellos años estuvo trabajando. Estamos hablando de década de los 90. Estamos hablando ya de la mitad de los 90 al 2000, sí, de 95 al 96 al 2000. Que fue además una época para la radio extraordinaria. Exactamente. Aquí se levantó la emisora. Era la mejor época para la radio. Se escuchaba Onda Cero, la gente participaba. Después, la programación nuestra, los programas míos se emitían por aquí también. Sí. Teníamos el hándicap que aquí el ayuntamiento no tenía gabinete de prensa, entonces aquí había que salir todos los días a la calle a buscar la noticia. El ayuntamiento no nos aportaba absolutamente nada, ni hacía publicidad con nosotros, ni nada de nada. O sea, pero vamos, nosotros en el ayuntamiento, allí lo mismo iba el del partido tal, que del partido cual, allí iban pasando. No había censura de ningún tipo. Al revés, todo lo contrario. Mira, te puedo decir que en las inundaciones de las finales de los 90... Yo llamé un sábado por la tarde a Pepe Fernández, el director regional, y le dije, mira, Lora está ahora mismo en alerta, el río está subiendo, está llegando a las primeras casas. Digo, yo creo que debía de llamar al alcalde y poner la emisora a disposición del ayuntamiento. Ahora mismo, Rafael,
cogió Pepe Fernández, le di el número de teléfono de Manolo Ledro y llamó, mira, que la emisora... Esta es tu disposición para como... Exactamente, se fue Pastori a la emisora para los comunicados que tuviera que ir dando a la población, o sea que en ningún momento hubo porque no metieran publicidad. No metieran publicidad. Ni apoyaran. Para nosotros era mejor porque te daban más libertad. Exactamente, éramos totalmente libres y podíamos hablar lo que... Pero bueno, se fue y ya te vuelvo a repetir que gracias a aquel trabajo y a aquellas muchas horas que le echamos a la emisora y a los muchos malos ratos que pasamos también, hoy en día Onda Cero está aquí, porque yo creo que si no hubiera sido por aquello, hoy estaría de repetido de Sevilla. Eso es así. También hubo una crisis hace 2-3 años que ahí también tuvo una cosa mala. También tuvo y se consiguió levantarse. Nos queda un minuto, se nos ha ido el tiempo volando. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, como en la radio. Eso es la habilidad de esa magia que has hecho de que se nos haya pasado todo volando. Tu situación personal, en el último minuto. Bueno, mi situación personal, yo estoy ya jubilado y bueno, de amo de casa y practicando árabe por esto, árabe por lo otro, y corredor de bolsa, como se dice, y ya está. Y viajando lo que se puede y ya está, ya. ¿Qué vamos a hacer? Ha sido un placer tenerte, nos has hecho revivir, nos has quitado muchos años. Ha habido momentos que a mí me has quitado 30 años, ¿no? Y me has devuelto a esos 80, esos 90 o principios del siglo XXI. Para mí ha sido una alegría grandísima que me hayas llamado. Hombre, que haya estado... Tú sabes ya que hemos intentado en varias ocasiones, sí, y por circunstancias no hemos podido. La última vez me pilló en Londres, cuando me llamó Fernando Liñán. Mira, Bartolomé quiere hablar contigo. Digo, mira, acabo de llegar. Bueno, pues ya está. Hoy lo hemos hecho afortunadamente. Rafael, ha sido un placer tenerte y que nos hagas revivir cómo era esa lora hace 30, 40, 20, 10, el pasado. Es lo que podemos contar. Te dejamos ya porque estamos al filo. Algún consejito, inmediatamente llega la información de Andalucía.